Antes de ser ejecutado, Andrés dice algo que dejó a todo el mundo que estaba presente con los pelos de punta. Confesó que cualquier persona que se atreviese a destruir ese sillón o a sentarse en él sería castigado con la muerte. Un bedel que se encontraba en la universidad decidió, entre clase y clase, descansar. ¿De qué manera? Sentándose en ese sillón tan bonito que se había encontrado, un sillón antiguo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues su destino fue que 3 días más tarde perdió la vida de forma natural. Y esta estaba preparando todo en los fogones, en el hornillo, todo estaba ya preparando todo al punto para empezar a cocinar. Cuando de repente empieza a escuchar como una serie de carcajadas, como también de lamentos, y le parece raro. Al principio piensa que es cualquier cosa de metal, que está entrando en calor, no lo sabe muy bien. Hasta que cuando empieza a encender el fuego, oye una voz. Dice, se acerca y dice, por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas. Don Antonio, que era padre de la familia y propietario de ese piso, se levanta así como molesto y dice, ¿qué está pasando aquí? Escéptico también, no se cree nada de esto. Dice, hay alguien hablando. ¿Cómo que hay alguien hablando? Y desde el hornillo se escucha una voz diciendo todos los nombres de los que estaban presentes en esa casa. Y claro, la capilla estaba ya construida, pero faltaba una cosa, faltaban las escaleras que comunicaban la planta baja con la planta de arriba. Y le pidieron que por favor trajera a alguien para construir esta escalera de una vez. Estuvieron 8 días y justo en el 8º día de rezo seguido, llamó a alguien a la puerta y cuando fueron las hermanas, abrieron la puerta y había un hombre. Claro, le preguntaron a qué había venido y él, sin identificarse, sin decir nada sobre él, le dijo, he venido a construiros la escalera. Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a hablar de leyendas urbanas. Ya hicimos una primera parte hace unos meses, sí, donde hablamos de casos muy buenos, como Trasmoz, Trasmoz, sí, pero el Monte de las Ánimas también, cierto, cositas de Becker, pero el día de hoy vamos a hablar de otro tipo de historias que se han contado durante los siglos y historias que os van a dejar, yo creo que con los pelos de punta, mucho más que las anteriores, de hecho, me atrevería a decir. Sí, yo creo que también. Así que, sin más dilación, poneos cómodos, que empieza el podcast. Comenzamos. Bueno, yo os voy a contar hoy la historia de la leyenda del sillón del diablo. Nos encontramos en el 1555, una época donde por aquellos entonces se encontraba la Inquisición española, que seguro que a ti te suena. La famosa Inquisición española, ¿no? Que básicamente, para quien no lo conozca, tampoco voy a entrar en detalles, pero se encargaba sobre todo de juzgar a personas que no seguían la fe cristiana, sobre todo, se salían de lo establecido, ¿no? Sí. Y claro, como ya comenté, por ejemplo, en el último caso, en este caso hablé de las brujas de Zugarramurdi, que la Inquisición básicamente las castigaba y las ejecutaba en medio de una plaza, pues... En una hoguera, ¿no? Eso es. En este caso no va a ser distinto, vamos a ir a ello, que luego más tarde hablaremos de esto. Nos encontramos en Valladolid, que por aquellos entonces se construiría una universidad de anatomía humana, una de las primeras universidades donde se iba a poder estudiar esa carrera. Y claro, esto llamó la atención a mucha gente joven que tenía ganas de conocer un poco más el cuerpo humano y todo su funcionamiento y todas esas cosas. Sí. Eso es. Pero aquí os voy a presentar a un joven que va a ser nuestro protagonista, Andrés de Proaza, que era portugués y que vino con solamente 22 años aquí a Valladolid, a la universidad, pues por lo que os acabo de decir. Básicamente tenía curiosidad de esta nueva carrera, anatomía humana, y básicamente vino aquí a entrar en la carrera y a cursarla, ¿no? Claro, llega un día clave, que en 1550, cuando desaparecería en Valladolid un niño de solamente 9 años. Los vecinos obviamente empezaron a alertarse, hablaron con la policía y la policía comenzó una investigación. Vale, empieza a tornarse un poco todo en oscuro cuando los vecinos empiezan a escuchar salir desde el piso de Andrés de Proaza a ciertas horas de la noche varias voces, chillos de dolor. Incluso hubo vecinos que confesaron que vieron salir de las canaletas de su piso agua como un poco ensangrentada. ¿Sangre o agua rojiza? Agua rojiza, pero claro, era extraño, ¿no? O sea, sí, claro. ¿cómo puede ser esto? Entonces alertaron y hicieron
comentárselo a la policía, que por aquellos entonces no dudaban ni un segundo en pegar en tu puerta y decir, vamos a ver qué tienes aquí adentro, déjanos entrar. Y si no nos dejas, entramos nosotros. Claro. Así que básicamente eso es lo que hizo la policía. Pegaron en la puerta de Andrés y entraron hasta adentro. Cuando llegaron al sótano se encontraron lo que seguramente todos os estáis imaginando. Se encontraba el cuerpo del niño desaparecido, que había sido diseccionado, abierto por la mitad. Y además se encontraban también varios animales que también se encontraban sin vida, diseccionados y todo. Claro, cuando capturaron a Andrés le preguntaron que por qué había hecho esto. Y él confesó que era mera ciencia. Era mera ciencia. Mera ciencia, sí. O sea, entonces... ¿Qué le dijo la Inquisición? La Inquisición, al conocer el caso, dijeron, bueno, mera ciencia has hecho tú con esto, pues nosotros vamos a hacer mera ciencia... Contigo también, te vamos a ahorcar, ¿vale? Por la ciencia. Todo por la ciencia. Entonces, pues bueno, básicamente, como he dicho antes, la Inquisición no se andaba con tonterías, y mucho menos cuando Andrés confesó algo. Porque la Inquisición dijo, a ver, esto de que has acabado con la vida de un niño y tal por mera ciencia, cuando encontraron ciertas notas también en su casa, un tanto oscuras y tal, le empezaron a preguntar, obviamente castigándolo y torturándolo, que verdaderamente cuáles eran esos fines, ¿no?, de capturar a un niño y diseccionarlo. Así que aquí, antes de que fuera ejecutado, Andrés confesó que había practicado la magia negra y que lo había hecho porque quería comunicarse con el diablo para conseguir conocimientos de anatomía y conocimientos de medicina avanzada, que muy poca gente tenía, incluso nadie, ¿no?, en el planeta. También confesó que él tenía un sillón, que es el sillón del diablo, donde era un sillón de madera, antiguo, con cuero, un sillón normal, tampoco nada extraño, donde él, al sentarse en él, como que hacía un vínculo con el diablo, como que entraba en trance. Y ahí es como cuando se comunicaba con el diablo y todo eso. Vale. Antes de ser ejecutado, Andrés dice algo que dejó a todo el mundo que estaba presente con los pelos de punta. Confesó que cualquier persona que se atreviese a destruir ese sillón o a sentarse en él sería castigado con la muerte. Claro, esto en aquellos entonces eran muy Santa creyentes. Inquisición, eran muy creyentes. Sí. Pues se lo tomaron como una advertencia, como una amenaza. Había miedo, sí. Claro. Entonces aquí ya Andrés fue ejecutado. Hasta aquí hablamos más de Andrés. Ya está, se acabó. Protagonista fuera. El protagonista fuera, pero el sillón queda estando en su casa, una de sus pertenencias. Así que decidieron subastar todos los muebles que tenían. Nadie los quiso comprar directamente porque todo el mundo sabía lo que había hecho con la magia negra, con el niño y tal. Así que los quemaron todos, menos el sillón. Tenían miedo de la amenaza que había hecho Andrés. Con lo cual este sillón lo guardaron en la Universidad de Anatomía Humana de Valladolid. Se quedó ahí, lo dejaron un poco como abandonado. ¿Qué pasa? Que aquí es cuando vienen verdaderamente los problemas. Un bedel que se encontraba en la universidad decidió, entre clase y clase, descansar. ¿De qué manera? Sentándose en ese sillón tan bonito que se había encontrado, un sillón antiguo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues su destino fue que 3 días más tarde perdió la vida de forma natural. De forma natural. De forma natural. Nadie sabía por qué había perdido la vida un chaval joven. Bueno, puede ser una coincidencia. Pero es que le iba a pasar lo mismo al sustituto que iba a entrar también de bedel después de que este chico murió, que también entre clase y clase decidió sentarse en el sillón para descansar y que obtuvo el mismo destino que el anterior bedel. Sí. 3 días más tarde perdió la vida de forma natural. Claro, aquí ya saltaron las alarmas y dijeron, oye, aquí está algo ocurriendo que han tenido estos 2 chicos en común, y se acordaron de las advertencias de Andrés y vieron que se habían sentado en el sillón. Con lo cual decidieron coger el sillón, darle la vuelta y colgarlo en el techo, pegarlo al techo de la Universidad de Valladolid. Y ahí es donde iba a estar muchos años. Y sí. ¿Y sigue? No, porque en 1890 esta universidad, no sé si exactamente se abandonó, o sea, esta universidad ya no se utiliza, se abandonó, pero creo que la destruyeron también. O sea, creo que se tiró y ya está, si no me equivoco. Vale, lo que sí sé es que antes de que se abandonara, se cogió ese sillón y se trasladó al Museo Arqueológico de Valladolid, que es el lugar donde se encuentra ahora, donde tú puedes ir a visitarla. De hecho, está acordonado para que nadie se siente, obviamente. Y aquí es cuando ya lanzo yo una pregunta de si vais allá, ¿os sentaríais? ¿No os sentaríais? Yo tengo claro de que no. No sé qué harías tú. Yo voy allá
Yo Y diría, no me siento ni ahora coña. mismo desde aquí diría que sí. En el momento que llegaría allá, No. igual me cagaría. Sí, Ya. yo creo que pasaría eso. Yo prefiero no jugármela, la verdad, por sentarme. Prefiero sentarme en un sofá, más tranquilo. Yo también. Que sitios para sentarse hay muchos. Mejor que sentarse ahí, en el sillón del diablo. Sí. No sé si la leyenda será cierta. Obviamente esta leyenda es española, se ha contado durante muchos, muchos años. Y bueno, hasta aquí termina la leyenda. Es una leyenda cortita. Luego he traído obviamente otra leyenda más que os la contaré al final. Muy interesante también. De hecho, a mí me gusta más que la del sillón del diablo. Y bueno, ahora ya cuentas tú la tuya, ¿no? Así es. Hoy os voy a traer una leyenda de Zaragoza, una leyenda maña. La leyenda del duende de Zaragoza. Para nuestros seguidores maños, ya os trajimos la leyenda de Trasmoz, Sí, cierto. de Aragón. En este caso os voy a traer una leyenda donde una criada empezó a escuchar voces mientras estaba haciendo el desayuno y que no sabían de dónde venía, no sabían de dónde provenía esta voz. Pero toda historia tiene un comienzo. En este caso nos vamos a remontar años, muchos años atrás, antes de la Guerra Civil, en 1934, en septiembre, en este caso, en la ciudad de Zaragoza. Y estamos viviendo una época convulsa en España. Estamos a escasos años de la Guerra Civil, por lo cual es una era de no saber qué está ocurriendo. Rivalidades ya empieza a haber. Sí, muchos problemas, pero estos problemas pasarían a un segundo plano un 27 de septiembre de 1934. ¿Por qué digo esto? El número 2 de la calle de Gascón de Gotor, en esos pisos, sobre la madrugada empiezan a escuchar como unas carcajadas. Los vecinos empiezan a escuchar una especie de carcajadas, unas risas malévolas, como una risa distorsionada, y se despiertan todos. A altas horas de la mañana empiezan a buscar, pero no encuentran quién es el autor de estas voces. En este momento no le quieren dar mucha importancia. Igual era el vecino, ¿no? O alguna cosa así. Puede ser un gato que esté muy mal Un también. gato que esté malito. Sí, o algún vecino. Bueno, Sí. no le vamos a dar importancia, es muy tarde ya y la gente se quiere ir a dormir. Hasta aquí no habría ningún problema más. Esto sería lo único que llamaría la atención. No es hasta que 2 meses más tarde, el 15 de noviembre de 1934, es que habría una segunda aparición, pero en este caso sería en una de las viviendas de esos pisos, ¿no? Vamos con nuestra primera protagonista, nuestra primer testigo, que es Pascual Alcócer. Pascual Alcócer era una criada de una familia que se había levantado muy pronto, sobre las 5 de la mañana, para preparar el desayuno a la familia. La familia, como no, estaba durmiendo aún. Y esta estaba preparando todo en los fogones, en el hornillo, todo, estaba ya preparando todo al punto para empezar a cocinar. Cuando de repente empieza a escuchar como una serie de carcajadas, como también de lamentos, así como alargando lo que es la voz, ¿no? Sí. Y le parece raro. Al principio piensa que es cualquier cosa de metal, que está entrando en calor, no lo sabe muy bien. Hasta que cuando empieza a encender el fuego, cuando empieza ya a poner las llamas, oye una voz. Dice, se acerca y dice, por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas. ¿Cómo? Se queda así muy loca y dice, ¿cómo? ¿Qué acaba de pasar aquí? Hostia, habla el bizcochón, ¿eh? Habla, ¿qué está hablando? Al principio Sí. pensaba que era la pared, hasta más tarde que pensaba que el duende o el individuo, entidad, como lo llamemos, estaba hablándole de la pared. Es en este momento que apaga la luz y cuando apaga la luz oye una segunda frase. En este momento dice, luz, que no veo. Hostia, tío. Se asusta y en vez de alertar a la familia, piensa, vale, vamos a hacer una cosa, voy a llamar a la vecina y que entre aquí porque no sé si es que estoy loca o qué está pasando. Literal. Entra la vecina, encienden la luz y cuando empiezan a escuchar otra vez esa voz, gritan del susto, la vecina grita del susto y esto hace alertar a la familia. No solo a la familia, sino al piso entero, pegan un grito que vaya. Sí. Don Antonio, que era padre de la familia y propietario de ese piso, se levanta así como molesto y dice, ¿qué está pasando aquí? Escéptico también, no se cree en nada de esto. Y es que entra y dice, ¿qué pasa? No... Es muy pronto aún. Sí, claro. Dice, hay alguien hablando. ¿Cómo que hay alguien hablando? Me estás contando.
y desde el hornillo se escucha una voz diciendo diciendo todos los nombres de los que estaban presentes en esa casa. Don Antonio se queda pálido y dice, vamos a buscar, ¿qué es? Claro. La entidad sigue hablando. Por ahora, don Antonio decide callar, decide decirle a todos estos que mantengan esto en secreto, porque no quiere que la gente lo tache de locos, como es de normal, un comportamiento normal, y deciden callarse. Claro, lo sabían todos los del Lo sabía piso, la ¿no? familia. La familia, todos los que estaban los en del ese bloque piso de lo pisos también lo sabían. Sí, porque esta noticia... Claro. A ver, es que esta noticia fue un bombazo. Y es que probablemente lo sabrían los del piso y la vecina, más tarde lo sabrían algunos más, y al final acabó en un periódico de Zaragoza, y esta noticia no se hizo llegar. Todos los periódicos de Zaragoza hablaron de esta noticia, ya lo empezaron a apodar el Duende de Zaragoza. El Duende de Zaragoza, sí. Otros lo llamaban el Duende del Hornillo. O sea, este caso se conoce como los dos, Duende de Zaragoza, Duende del Hornillo. Pero no solo eso, este caso llegó incluso a traspasar fronteras. Este caso llegó a Inglaterra, a Reino Unido, en el periódico Times. Hostia, o sea, que pues, vino gente de allá y hicieron incluso reportajes de lo que estaba pasando encima en una época tan antigua, ¿no? Hasta aquí todo bien. Bueno. Se hizo notición. Se hizo viral, sí. Claro, entonces aquí hacen una... Bueno, don Antonio también se quejó de una cosa. Don Antonio pensaba que habían puesto micros. Micros con los que estaban espiando a la familia. Y esto ya esto involucró ya a la policía. Claro. Una vez entra la policía, obviamente ellos también escépticos, el duende, vamos a llamarlo duende, empezó a decir, ¿por qué habéis traído a la policía? ¿Por qué lo habéis traído? ¿Sabes? Sí, o como sea, un gamberro, tú. O sea, lo peor de todo este caso, lo gracioso de este caso es que el duende tenía acento maño, y lo cual hizo disparar sospechas. Dices, ¿cómo una entidad de otro mundo tiene acento maño? Esto probablemente lo está haciendo alguien. Diciendo co. Claro. ¿Qué pasa? Que hay inspectores, y los inspectores más escépticos aún, y ya empiezan a buscar culpables, sospechosos, llámalo como quieras. Claro. ¿Quién era la primera sospechosa? Pues bueno, era Pascuala, que era la criada. ¿Cómo intentaron desmentir que esto no era algo del otro mundo? El inspector que estaba al mando de este caso cogió a nuestra protagonista y se le llevó a un pantano, con excusa de que necesitaba recolectar, o yo qué sé, setas o cualquier tipo, me da igual, no sé, cualquier cosa. Uh-huh. Pero es que la entidad del duende, seguía hablando. Por lo tanto, Pascuala no era. Descartado. Claro, pensaban que era una especie de ¿cómo es? Ventrílocuo, ¿no? Sí. Como que era muy buena haciendo de ventrílocuo, sí, como que no se le veía que hablaba, pero... Sí, que para que no sepa, hablaba, son ¿no? los que llevan los típicos muñecos con los que mueven así. Que no se le nota mucho que no en se la nota boca, que habla, pero está... pero como pero que habla. hace una ilusión de que está hablando el muñeco. Uh-huh. Claro. No era Claro, el se caso. descartó porque sí. Se descartó si no inmediatamente. Uh-huh. Y pensaréis, este caso se resolvió. Ahora vamos a seguir y después vamos a hablar de Pascuala, porque aquí no acaba todo. La policía hizo de todo. Lo primero que hizo el juez, que también estaba con este caso, fue meter un ejército de albañiles ahí dentro y decir, encontrad al tío que esté hablando, encontrad lo que esté hablando a toda costa. Empezaron a abrir paredes, quitar el suelo, todo, desmontar todo. No encontraron nada. Y claro, el duende seguía hablando. El duende seguía hablando. Hostia, se la pelaba muchísimo, ¿eh? Se la pelaba totalmente. El duende, de hecho, incluso les ayudaba a los albañiles. ¿Sí? Un albañil que estaba tomando unas medidas de un tramo de alguna parte de la casa, en el momento que estaba con el medidor, el albañil, el duende le dijo, quieto parado, 75 centímetros. Hostia, y el albañil... Parece un cuñado. Y el albañil hizo así... Sí, y eran 75 centímetros. Tú. Y bueno, y el albañil ya no pisó más esa casa en lo que le... Era el duende cuñado, tú. El duende cuñado, quieto parado. Quieto parado. Vino todo el mundo, vino el ejército, vino la policía, cortaron las calles. El ejército interfirió todas las comunicaciones de onda.
El juez al mando del caso también puso como en custodia, ¿no? El piso. Claro. O sea, evacuó a todos los vecinos y puso en vigilancia ese piso las 24 horas. Siempre había 2 guardias en ese piso. Todo esto que era Claro. de locos. Era de locos, Y diréis, ¿cuánto duró esto? Esto duró 2 meses. 2 meses de arquitectos entrando, de albañiles, de carpinteros. Desmontaron toda la casa. No llegaron a encontrar nada. El duende les vacilaba. Muchas de estas veces no solo les vacilaba, sino que sabía sus nombres, sino que también les insultaba y hacía de toda esta gente lo que quería con ellos. Vaya, o sea, se reía en madre su mía. cara. Diréis, bueno, ¿cómo termina el caso? Pues bueno, el caso está sin resolver. Ya. ¿Qué es lo que pasó con este piso? Bueno, pues este piso, tras 2 meses de esta actividad, simplemente un día dejó de escucharse a este duende y Así de la nada. así de la nada, Un día dijo, "Ya no hablo repentinamente se esfumó. dejó de hablar. ¿Y qué pasó con el piso? El piso se evacuó y lo decidieron derribar. Una vez derribaron este piso, construyeron uno nuevo en su lugar y en honor a este caso, a este crimen sin resolver, Bueno, tu crimen no. Bueno, caso sin resolver. a este caso sin resolver, en el portal, justo en el portal pone edificio duende, en honor al duende. en honor al duende, sí. Qué grande. Volvemos ahora con Pascuala. Antes os había dicho que íbamos a traerla de vuelta. ¿Qué pasó con ella? A Pascuala muchos de estos medios de investigación, periódicos y mucha gente la acosaba. La acosaba porque este caso fue un éxito absoluto en cuanto a historia, ¿no? Y durante mucho tiempo no podía salir de casa a hacer cualquier tipo de cosa, como hacer la compra, cualquier tipo de actividad, hasta que ya mucho más tarde... Sí, ya la dejaban un poco más en paz. Ya ¿no? la dejaron un poco más en paz, con la edad y todo, pues bueno. Pero vaya, esta es un poco la historia de lo del duende. Un grande el duende. Literal, ¿eh? No sé. A ver, es raro el caso. Claro, la leyenda. Yo no lo conocía, ¿eh? A mí me sonaba de haberlo escuchado alguna vez. El duende de Zaragoza. El duende de Zaragoza. Pero no sabía que era tan cuñado. O sea, Este caso es muy viejo. Probablemente vuestros padres, si tenemos algún seguidor más joven, vuestro padre, madre lo sabrá. Pero vaya, se hizo eco de todo. sí, no, hombre, sí llegó al Times en Inglaterra. Sí. Se hizo bastante eco, pero es que me parece acojonante, tío. Es que, No es sé. como- yo te imaginas, bueno, un duende tal, te imaginas algo malo, algo que malévolo. malévolo que hiciera alguna maldición o que acabara con la vida de alguien. No, era un cuñado. Sí, ¿Cuánto? no sé. 75 centímetros. Ah, perfecto, gracias, ¿eh? Juli, son 75. Madre mía. Nada. Flipante, ¿eh? Dejadnos en comentarios qué creéis que es. Yo, sinceramente, tenía teorías. Cuando lo leí, dejé de tener teorías. Dije, pues bueno. Algo pasó. No sé qué Pasó algo. A ver, a nosotros nos da gracia la leyenda en teorías de terror. Da gracia. Porque, a ver, tú imagínate estar allá. O sea, tú imagínate estar allá y que de repente estás cocinando y te dicen, Oye, apágame el fuego, que me quema. Échale sal a eso. ¿Sabes? Es como, hostia, ¿tú qué cojones? A ver, no. Sí, lo que has dicho. Mucha risa, pero nos Sí, pasa a ver, nosotros. nos pasa a nosotros y vaya. Yo subo el fuego, digo, quémame. Que- A ver si llámalo, lo quemo pero ya, tú. tú. Madre mía. No, a mí me daría mal rollo. Dejadnos en comentarios qué creéis que pasó. Sí. A ver ¿Qué os parece? Nada. Y ya está, ¿no? Nada. Aquí termina. Aquí termina, tú. Yo cuento una Sí. última leyenda. Bueno, yo os voy a Doy hablar paso. del misterio de la capilla de Loreto. ¿Vale? Nos encontramos en 1872 en Santa Fe, en Nuevo México, donde un obispo de allá de Santa Fe decidiría mandar construir una capilla, la que conocemos hoy como la capilla de Loreto. Contrató a un arquitecto que se llamaba Antonio Mowley y se puso manos a la obra. Bueno, la capilla se fue construyendo y hubo un pequeño problema. Justo cuando ya estaban casi al final de terminar de construirla, este buen hombre Antonio es asesinado. Y claro, la capilla estaba ya construida, pero faltaba una cosa, faltaban las escaleras que comunicaban la planta baja con la planta de arriba, con la primera planta. Claro, contrataron otros arquitectos y se dieron cuenta de que este Antonio Mowley no había dejado ningún plano.
Entonces era como, vale. Un poco a lo Gaudí, ¿no? Un poco sí, a Sagrada Familia, Sí. básicamente. No había ningún plano y la escalera era algo muy específico. En plan, no cualquier escalera cabía ahí. Tenían Claro. que hacer algo, no sé, solamente Antonio lo tenía en la cabeza. Sí, no seguía unos estándares. Exacto, no seguía unos estándares. Entonces, como no tenían planos, pues dijeron, pues nada, de momento vamos a poner una escalera de mano, que es la típica que tienes que tirar así, te sientas y tiras así y te subes. Claro, eso para las hermanas, las monjas que estaban allá, las monjas hermanas de Loreto, era bastante complicado. Claro. Tienes que tener fuerza también para subirte, aparte de que al bajarse y al subirse tuvieron algún que otro percance, algún que otro accidente. Entonces ellas llegaron a un punto y dijeron, oye, no puedo más. Aquí tiene que venir alguien a hacer una escalera para poder subir al piso de arriba. Así que practicaron una novena, que para quien no sepa qué es una novena, consiste en rezar 9 días seguidos pidiendo algo. En este caso le pidieron a San José, que es el padre de Jesucristo, para quien no sepa quién es, que era un carpintero que cuando estaba en vida era muy bueno, y le pidieron que por favor trajera a alguien para construir esta escalera de una vez. Estuvieron 7, 8 días y justo en el 8º día de rezo seguido llamó a alguien a la puerta y cuando fueron las hermanas abrieron la puerta y había un hombre. Al lado tenía un burro y el burro estaba cargado de herramientas. Claro, le preguntaron a qué había venido y él, sin identificarse, sin decir nada sobre él, le dijo: he venido a construiros la escalera. Las hermanas, que se quedaron así un poco flipando, le dejaron pasar y dijo: mira, yo os voy a construir la escalera, pero tengo un requisito, por así decirlo. Tenéis que dejarme solo 3 meses. Voy a estar aquí yo 3 meses construyendo la escalera y en 3 meses podéis llegar y la escalera estará construida. Fíjate qué chollo, ¿no? Sí, además no hablaron de nada, ni de cuánto tenían que pagarle, ni nada. Él se limitó tampoco a trabajar. preguntó, se limitó a trabajar. Abandonaron la capilla las hermanas y se quedó el hombre misterioso allá 3 meses trabajando. Cuando volvieron a los 3 meses, efectivamente la escalera había sido construida. Claro, hablaron con él y dijeron: bueno, en honor a esta escalera y a ti, y para darte las gracias, vamos a preparar esta noche un banquete y también te vamos a pagar. Perfecto. Esa misma noche se preparó el banquete, pero el hombre misterioso desapareció. Sin dejar Desapareció. rastro. Nadie más lo volvió a ver, no dejó ni un solo rastro. De hecho, ni le pagaron, ni se presentó al banquete, Bueno, nada. no le pudieron pagar. No le pudieron pagar porque claro. desapareció. Claro, aquí es cuando ya viene lo extraño de todo. Las monjas pues se quedaron asombradas y pues siguieron en su capilla, ya tenían la escalera, pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Sí, claro. Pero claro, durante los siguientes años iban a venir arquitectos famosos, arquitectos profesionales, que se dieron cuenta de que la escalera no había sido construida ni con clavos ni con adhesivos, que era lo que se solía construir las escaleras por aquel entonces. Claro, ¿Cómo eso se sujetaba entonces? Claro, ¿no? era muy extraño. Aparte, la madera que se había utilizado para construir la escalera era una madera de un abeto extraño, una raza extraña, por así decirlo, que no se encontraba a kilómetros, pero a kilómetros, o sea, se encontraba en Medio Oriente, y estamos en México, en Nuevo México, Santa Fe. O sea, ¿de dónde Miles de kilómetros. Claro, miles de kilómetros. ¿De dónde has sacado esa madera? Entonces ahí empezaron mucho las incógnitas de esta escalera. Aparte, claro, no se volvió a ver a ese tío nunca más. De hecho, hicieron también otra investigación y se dieron cuenta de que el punto de equilibrio, como el punto de apoyo de esa escalera, era, o sea, violaba todas las leyes de la física. Era imposible Claro, que esa escalera estuviera en pie. Ya no que estuviera en pie, sino que cuando alguien se subiera a ella, que no se desplomase. Entonces, ha habido teorías como de que estaba hecha Era un enviado de Cristo o algo. Claro, a ver, había varias teorías. Primero, los arquitectos decían que bueno, la había traído ya como medio prefabricada y que simplemente la montó, igual prefabricada de otros lados, porque claro, las monjas no vieron que trajera nada más que herramientas. Luego hubo alguna que otra como que estaba hecha por dentro como de el mismo acero que se utilizó para hacer la Torre Eiffel, un acero parecido. No sé, eso eran teorías de los arquitectos. Yo tampoco soy arquitecto, no me voy a meter aquí en tecnicismos. Pero luego están los creyentes, que por allá por México hay muchos creyentes, y también las hermanas, que decían que el que vino a construir la escalera era el mismísimo San José. El mismísimo San José había venido y había construido la escalera. Y que había sido un milagro. Joder. Me encanta cómo las dos historias estas tuyas han sido así de drama, miedo. Y he traído yo la mía
Que ha sido de un cuñado que hablaba por un hornillo. No, a ver, drama, miedo. La primera podemos asociarla un poco más terror, más algo así. Y la última pero un poco más a la segunda religión. Es misterio. Misticismo, sí. Porque actualmente la capilla está construida. Puedes ir a verla. Está la escalera. De hecho, va muchísima gente. Y ahí está la escalera que se mantiene. De hecho, unos años más tarde le pusieron una barandilla a la escalera. Claro. Porque antes no tenía barandilla para evitar problemas, ¿sabes? Porque mucha gente estaba yendo a ver la capilla y a ver la escalera. Podía subir las escaleras. Claro. Tú puedes subir la escalera. Vale. Son 33 peldaños, si no me equivoco. Y tú puedes ir y subirla perfectamente. Mira qué bien. Y esa escalera ni se ha derrumbado, ni nada. Aguanta mucho peso, pero es la incógnita de decir el poder cojones de Cristo, vino aquí a construir sin decir nada, se largó, no cogió dinero y encima... ¿Cómo ha construido esto? Sin clavos, sin pegamento, sin adhesivos, con una madera que viene del Oriente Medio, de kilómetros y kilómetros. ¿Cómo? Esto es un milagro. Por eso muchos la atribuyen a que vino el mismísimo San José y construyó esa. Claro, cuando no hay algo científico, sale el lado de la religión. Fe, claro. Y ya está. Hasta aquí el podcast, 31 minutos. Muy corto. Muy corto. Sí. Es que al final las leyendas son muy cortitas. O sea, claro. Yo todas las leyendas que he encontrado, hombre, habrá alguna un poco más larga, pero son historias muy cortitas y ya está. O sea, tampoco hemos traído tres historias y yo creo que con eso ya... Sí, el último también fue así cortito, ¿no? Sí. De los más cortos. A ver si traemos... yo creo que el siguiente podcast, depende de lo que salga, quizás puede ser un poco más largo. Ahí está esperándonos. Y por cierto, sí, hoy toca ruletilla del misterio, así que... Voy a por ella, con ello, ¿no? Hacemos un corte y volvemos. Estamos de vuelta. Ya tenemos aquí la ruleta. Eduardo, por favor, cuando quieras. Voy a ello. Dios, casi la reviento. Sí, a ver si tenemos un poco de cuidado, ¿eh? Vale. ¿Esos son trampas? ¿Literalmente? Vale. 2 cuerpos hallaron, pero falta uno. ¿Dónde está el tercer viajero inoportuno? Ya tenéis trabajo. Ya tenéis homework. Ya tenéis algo para adivinar. Para el Pupils Book. A ver, es un caso, ¿eh? Sí. Es un caso en concreto. Vamos a daros una pista. Desapariciones. Vale, sí, es una... Solo una pista. Es un caso de desaparición. Ya lo habéis oído. Ya lo habéis oído. O sea, que el siguiente podcast va a ser desapariciones, pero a ver si adivináis el caso. El que lo adivine, lo ha adivinado. Exacto. Así es. Exacto. No, que no tenemos. ¿Qué queréis? No se puede. Se puede hacer más cosas. Claro. Nada, ¿no? Sí, eso lo mencionamos y sí, ya está. No. Venga, pues nada. Terminamos, ¿no? Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Eso es. Hoy ha sido un episodio un poco más cortito, un poco más de Legendit. Sí, de chill. Y nada más que añadir. Nada, nos vemos la siguiente semana. Así es. Venga. Adiós, chao.